tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a resolver una ecuación diferencial de este tipo, que es una ecuación diferencial no homogénea con estos valores iniciales o con estos valores frontera. Eh, pero esta ecuación diferencial la vamos a resolver utilizando la transformada de Laplace. Entonces, como primer paso, pues hay que calcular la transformada de Laplace de esto. Entonces lo que vamos a hacer es escribir que vamos a sacar la transformada de Laplace de cada parte de nuestra ecuación diferencial. Sería eso. Sería este. Esto será igual a x por e a la x. Una vez que hemos calculado la transformada de la... Bueno, una vez que hemos definido que vamos a calcular la transformada de Laplace, hay que ir a las tablas o al formulario de transformada de Laplace. Y en el formulario tenemos estas dos fórmulas que son las que vamos a ocupar en este caso. Es decir, para resolver esta transformada de Laplace de y', vamos a utilizar esta fórmula. Y para calcular la transformada de Laplace de x por e a la x, vamos a ocupar esta fórmula. En nuestras fórmulas normalmente tienen la variable t, la variable independiente t. En este caso en particular, en este ejercicio, tenemos la variable x, pero es lo mismo. Entonces, aplicamos la primera formulita que tenemos aquí, esta fórmula, la aplicamos a esto y nos va a quedar lo siguiente. Tenemos s cuadrada por, aquí dice que debe ser f de s, pero nosotros tenemos y, es decir, nuestra función se llama y, no se llama f. Por lo tanto, aquí va y de s menos s por f de 0. En este caso sería y de 0 menos f' de 0, pero en nuestro caso sería y' 0. Listo. Estos tres términos es la transformada de Laplace de esta y'. Ahora sigue este menos. Y como nosotros tenemos la función y es nuestra función, entonces si le sacamos la transformada de Laplace a esta función que se llama y, su transformada de Laplace simplemente es y de s. Luego ponemos un igual. Y ahora para calcular la transformada de Laplace de esto, vamos a ocupar esta fórmula. Solo hay que determinar cuánto vale la n y cuánto vale a. En nuestro caso tenemos x y en la fórmula está un t, pero es lo mismo. El exponente de nuestra x es un 1, entonces n vale 1. Y el exponente de la e, o el coeficiente de la e, el coeficiente del exponente de la e también es un 1. Entonces n y a valen 1. Por lo tanto, vamos a poner esto sustituyendo los valores de n, que es 1 factorial, que es igual a 1, entre s menos a, es decir, s menos 1 a la n más 1. En este caso sería 1 más 1, que nos da 2. Y listo. Ya terminamos la transformada de Laplace de mi ecuación diferencial. Ahora, tenemos y de 0, y' de 0. Estos datos nos los deben de dar al inicio del ejercicio, o son nuestros valores frontera. Entonces aquí los podemos sustituir. Y de 0 es igual a 1 y y' de 0 es igual a 0. Por lo tanto, ese término va a desaparecer ya que es igual a 0. Y ese término que está aquí es un 1. Por esta s, todo esto me va a quedar la pura s. Entonces la ecuación me va a quedar de la siguiente manera. Ahora lo que tengo que hacer es este término que tiene mi función transformada y ese término también le voy a factorizar y de s. Y ese término que no tiene y de s lo voy a pasar para el otro lado del igual. Entonces me quedaría algo así. Y de s por s cuadrada menos 1, ya factorizando el y de s. Y de este lado me quedaría s menos 1 al cuadrado abajo, arriba el 1 y más s. Listo, nos quedaría así. Ahora esta s cuadrada más 1 está multiplicando a la y de s. Entonces cuando lo pasemos para este lado va a pasar dividiendo a estos términos. Entonces nos quedaría algo así. Y este de aquí sería nuestra respuesta o nuestra función ya resuelta.
sería la solución de la ecuación diferencial que tenemos acá arriba. Pero ahorita, como está escrita, está en el dominio de la S. Y nosotros la necesitamos en el dominio de la X. Entonces tenemos que sacarle la transformada inversa. Tenemos que regresarla al dominio de la X, sacándole la transformada inversa. Por lo tanto, hay que calcular ahora la transformada inversa de toda esta ecuación, quedándonos de la siguiente manera. Ahora, se supone que aquí tengo la función transformada. Si le saco la transformada inversa, obtendría la función sin transformar. Es decir, en este caso obtendríamos y de x. La respuesta de esto es este. Este que está acá es el más fácil. Entonces, buscas en tu formulario algo que se le parezca a esto. Una s arriba, una s cuadrado menos algo en la parte de abajo. Entonces nos vamos a nuestro formulario y buscas en la columna donde esté f de s, buscas lo que tenías en el ejercicio. En este caso teníamos s arriba y abajo s cuadrada menos algo. Por ejemplo, aquí podría funcionar este. El problema es de que arriba tiene un número. Nosotros queremos que arriba tenga una s. Entonces podría funcionar este. Arriba tiene una s y abajo tiene s cuadrada menos algo. Es precisamente lo que tenemos. Entonces ocuparemos esta fórmula que está aquí. La transformada inversa de esto me va a dar el coseno hiperbólico de wt. Entonces eso lo ponemos en nuestro ejercicio. Entonces para resolver esta transformada inversa voy a ocupar esta fórmula. Solo tengo que saber cuánto vale w. En este caso tengo un 1 en el lugar donde debe de ir w cuadrada. La raíz de 1 me va a dar 1. Por lo tanto, la transformada inversa de esto va a ser coseno hiperbólico de 1 por t. Es decir, coseno hiperbólico de t. Entonces, la transformada inversa de esto es igual a el coseno hiperbólico de, en este caso no será t, sería x. Porque al inicio empezamos con la variable independiente x. Aquí el problema va a ser este término que está aquí, ya que no hay ninguna fórmula que se le parece a esto. Entonces, lo que tendremos que hacer será modificar esa fórmula o ese término. Y como es una fracción, aquí lo que se ocupa generalmente es el método de fracciones parciales para, en lugar de resolver o tratar de resolver ese término, hacemos varias fracciones más pequeñas, más fáciles, que puedas resolver con el método de transformada inversa. En este caso, hay que modificar el término que está acá abajo. Este término que está aquí es como una diferencia de cuadrados. Si recuerdas, es a cuadrada menos b cuadrada, es lo que tenemos ahí. Aquí quedaría a menos b y a más b. La idea es de que los términos que estén abajo estén lo más simple posibles y de el menor grado posible. Es decir, el exponente sea el más pequeño que se pueda. Entonces, en este caso se puede aplicar esa fórmula para este producto, este término, este factor, perdón. Y entonces te quedaría esta fracción de la siguiente manera. S menos 1 al cuadrado por S menos 1 por S más 1. Por lo tanto, tendrías S menos 1 al cubo y S más 1. Entonces, si nosotros tenemos esta fracción, el método de fracciones parciales tiene tres casos. Un caso es cuando los factores son lineales y no se repiten. Otro caso es cuando los factores son lineales y se repiten. Y hay otro caso en cuanto los factores son no lineales. En este caso, lo que está aquí adentro del paréntesis es lo que me indica si son lineales o no. Ahí adentro del paréntesis, el exponente más grande de nuestra variable, que en este caso es la s, es un 1, lo que significa que son lineales. Pero el problema es de que este factor que está aquí está elevado al cubo, es decir, se repite 3 veces.
Entonces tenemos una combinación. Tenemos 4 factores en realidad. Tenemos 3 aquí y 1 acá. Entonces son 4. Por lo tanto, en teoría me tendría que dar 4 fracciones más pequeñas. Y debajo de cada fracción, para los factores que se repiten, empezaría con el factor elevado a la 1. Luego, el mismo factor le voy a aumentar una unidad a su exponente. Y luego le voy a aumentar otra unidad a su exponente. Y así me la voy a ir aumentando hasta que llegue al mismo exponente que está aquí. En este caso, pues nada más es 3. Si hubiera aquí en lugar de 3 un 8, empezaría ese menos 1 a la 1, ese menos 1 a la 2, después a la 3, después a la 4, después a la 5, después a la 6, hasta que llegue a la 8. En este caso, pues como nomás está hasta la 3, hasta ahí le paro. Y después aquí en la otra fracción, pues va el otro factor que no se repitió, es decir, ese más 1. Listo. Arriba se supone que debe de ir algún número, pero como no sabemos qué número va, entonces lo que se hace es poner letras. Dependiendo de la literatura que estés utilizando, vas a poner A1, A2, A3, A4, A5 o B1, B2, B3, la letra que tú quieras, la repites pero con un subíndice diferente. O en algunos otros libros ponen A, después ponen B, después ponen C, después ponen D, y así se la llevan hasta que te termines todas las fracciones. Entonces, en este caso, el proceso para resolver este ejercicio lo puedes encontrar en otros videos que te voy a poner el link en la descripción. Y ahorita vamos a pasar directamente a la solución de estas fracciones parciales. Y listo. Estas serían las fracciones más pequeñas que les decía, que al momento de realizar la suma o la resta de fracciones nos daría esto que está de este lado. Ahora, nosotros inicialmente queríamos calcular la transformada de Laplace inversa de esta fracción. Y como aquí tenemos una igualdad, en lugar de calcular la transformada de Laplace inversa de esa, vamos a calcular la transformada inversa de cada una de estas fracciones más pequeñas, más simples de calcular. De tal manera que, por ejemplo, cada uno de estos números que están aquí se van a salir de las transformadas y nos quedaría algo parecido a esto. Y que nos quedaría así. Ahora lo que tenemos que hacer sería buscar en nuestro formulario algo que se parezca a esto. Entonces tenemos 1 entre s más 1, entre s menos 1. Entonces buscamos el formulario. Un 1 arriba o un número arriba entre s menos algo abajo. Sería esta. Entonces la voy a escribir en nuestra pizarra. Para esta vamos a ocupar esta fórmula. Aquí busco lo mismo, 1 entre s menos 1, pero aquí hay que elevarlo a alguna potencia, a alguna exponente. Entonces nos quedaría como este, sería. Entonces para esto podríamos ocupar este. Y resulta que para este también podríamos ocupar este. Ahorita vamos a ver cómo se modifica. Y para esta parte también podríamos ocupar este. Entonces para estos 4 términos podemos ocupar estas dos. Este y este se aplicaría esta fórmula. Y este se aplicaría esta fórmula. Entonces, por ejemplo, nuestra A valdría 1. Entonces esta transformada inversa nos quedaría como el 1/8 que está atrás por e a la at, y en este caso a vale 1, entonces quedaría 1 por t, me quedaría t. Listo, ya terminé esta parte. En esta parte que está aquí, el número que está arriba es el n factorial, en este caso es un 1, entonces 1 factorial sería 1, ahí está bien. Ahora hay que comprobarlo, aquí es 1 más 1, debe de existir un 2, y resulta que sí hay un 2 aquí. Por lo tanto, n sí vale 1 y a también vale 1. A es este número que está aquí. Por lo tanto, aquí nos quedaría menos el 1/4 que está atrás por x. Ay, perdón. Aquí no estoy trabajando con t, estoy trabajando con x. Aquí quedaría x. Aquí quedaría x al
x por e a la x. Listo. En este término es donde se complica un poco las cosas, porque se supone que aquí debe de haber n factorial y aquí debe estar n más 1. Entonces, si este 3 que está aquí es igual a n más 1, entonces n tendría que ser igual a 2, porque este 1 que está aquí se pasa para allá restando y me queda 3 menos 1. Entonces n tendría que ser 2. Por lo tanto, aquí no tendría que haber un 1, sino tendría que haber un 2. Entonces, lo que se hace es, si aquí le ponemos un 2, acá abajo también le tenemos que poner un medio. Recuerda que cualquier ecuación, lo único que puedes hacer es sumarle 1, sumarle 0, restarle 0, multiplicar por 1 y dividir entre 1. Si tú aquí le agregas un 2, lo tienes que dividir entre 2, porque 2 entre 2 me da 1. Y así no se modifica la ecuación. Es por eso que como n es un 2, aquí va a haber un 2 factorial. Y como lo pongo aquí arriba, también lo tengo que poner de aquí abajo como 1 entre 2 factorial. Es decir, esta ecuación o este pedacito me va a quedar más el 1 medio que ya está ahí por el 1 entre 2 factorial. 2 factorial entre s menos 1 a la 3. De esta manera, esta transformada de Laplace ya cumple con esta ley que está aquí. Aquí está n factorial y aquí debe ser n más 1. Recuerda que n debería de ser 2. Entonces aquí está el n factorial. N más 1 me da 3. Pero como yo le agregué este 2 factorial, también se lo tengo que quitar de cierta manera. Entonces por eso lo puse aquí. Porque este entre este se va a eliminar. Obviamente aquí no me interesa eliminarlo. Lo puse para que esto estuviera completo y pueda aplicar esta fórmula que está aquí. Resulta que 2 factorial es un 2. Entonces aquí es 2 por 2, 4. Aquí me va a quedar un cuarto. Y aquí ya sabemos que n vale 2 y la a vale 1. Entonces voy a sustituir esto por esto. Aquí el problema es de que aquí tengo un más y acá tengo un menos. Entonces lo que podrías hacer en ese caso sería, si en mi fórmula, la parte que está en azul, esto que está acá abajo, menos a, es igual a esto que está aquí abajo, porque ya tengo el 1 que está arriba, aquí está. Entonces este que está acá abajo sería esto que está aquí abajo. Y de aquí lo que me interesa saber es cuánto vale a. Entonces si a esta s la pasamos para allá, se va a pasar restando, por lo tanto se van a eliminar y me quedaría menos a es igual a 1. Por lo tanto, a tendría que ser menos 1. Entonces ya sé cuánto vale a. Como ya sé cuánto vale a, solo lo sustituyo aquí. Es decir, es 1/8 por e a la menos x. Listo, ya solo me queda resolver que sería aplicar ya la fórmula, porque ya tengo todo. Tengo la n y tengo la a. Entonces la ecuación sería así. Aquí sería más un cuarto, porque es este por este. Y en lugar de poner todo esto, voy a poner lo que está aquí. n vale 2, entonces sería t a la 2. No sería t, sería x. X a la 2 por e a la a, que sería 1 por x. Ya, e a la x. Y nos falta el último término, que sería 1/8 por e a la menos x. Y listo. Esto sería la respuesta de la transformada inversa de esta fracción. Resulta que esta fracción es la que estaba aquí. Por lo tanto, mi función, que es la solución de esta ecuación diferencial, tendría que ser esto y aparte todo esto. Es decir, tendríamos que hacer lo siguiente. Y de x, mejor dicho, es igual a la respuesta de esta transformada de Laplace, que es todo esto, más
el coseno hiperbólico de h, el coseno hiperbólico de x. Y listo. Todo esto sería mi solución de esta ecuación diferencial. En teoría, si yo a esta ecuación la derivo 2 veces, la sustituyo aquí, y esta ecuación así como está sin derivarla, la sustituyo aquí, y al hacer la resta de las dos cosas, me debe de dar x por e a la x. Pero eso no lo vamos a hacer ahorita, solamente tenemos que llegar hasta aquí. Y será todo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.